sin importar el tipo de barrera, a menos que haya pasado por un largo periodo de preparación y un proceso ritual especial, debe hacer un trueque en sus votos vinculantes. Si el exterior es duro, se debe sacrificar la defensa interna, y viceversa. También se puede intercambiar el abandono de un voto contra un tipo de criatura a cambio de excluir a otro tipo. Esto puede considerarse una forma especial de asignar puntos limitados. Esta barrera en particular había concentrado sus efectos en el ocultamiento y la defensa interna, así que, lógicamente, debería ser del tipo que nunca sería descubierta desde el exterior. Por desgracia, el monje, falso Geto, no anticipó que Kokichimuta dejaría un programa preestablecido, ni tampoco la velocidad con la que Emilia actuaría. Ciertamente, si hubiera sido otro hechicero siguiendo el procedimiento, habrían pasado varias horas para cuando los superiores emitieran una orden de rescate. Después de que la cima de la barrera se agrietara y se rompiera rápidamente, una sola flecha espada la atravesó como un rayo de luz, precipitándose hacia abajo. El espíritu maldito con forma de 100 pies que había sido lanzado apenas había salido de las cercanías del monje cuando la flecha espada le atravesó la cabeza con precisión, lo empujó hacia atrás y lo clavó firmemente en el suelo detrás del monje. Las túnicas del monje revolotearon ruidosamente en la tormenta de viento creada por la flecha espada. Si hubiera que definir la provocación, esta era probablemente la más descarada. ¿Descubierto? Imposible. En otras palabras, este tipo tampoco fue del todo honesto. El monje levantó un poco la cabeza, echando un vistazo a la zona aún envuelta en oscuridad, y luego ajustó rápidamente su mirada hacia la figura que descendía del cielo. ¿Atraparme? ¡Qué interesante! Mantuvo los ojos entrecerrados, conservando una sonrisa aparentemente benévola en el rostro. Sin embargo, en un instante, la comisura de sus labios se abrió más hacia atrás, pareciendo bastante aterradora. La razón principal por la que había elegido permanecer oculto era para la implementación fluida y el secreto de su plan. El éxito de un plan a menudo depende menos de lo meticuloso y completo que sea, y más de si las variables dentro de él han sido controladas hasta cierto punto. Claramente, la resurrección de un hechicero de grado especial muerto, o la posible exposición de su identidad, ambas causarían variables inimaginables. Por esta misma razón, siempre ha sido extremadamente cauteloso, especialmente en esta era. Aparte de la era de la información demasiado desarrollada, está Gojo Satoru, el más fuerte, que es tan conspicuo que hace que todo progrese lentamente. Incluso él tiene que admitir que Gojo es quizás el individuo con el poder bruto más grande que haya encontrado, pero la fuerza individual no siempre es completamente efectiva. Hablando de variables, este hechicero que apareció de la nada parece ser una variable tan masiva como Gojo Satoru, ¿no es así? Si también pudiera ser eliminado aquí, el plan de Shibuya estaría bastante seguro. Rastreo activado. Todavía estaba meditando, pero Emilia no iba a discutir sobre justicia y equidad con una persona que trata la vida humana como hierba. Siguiendo a la flecha espada mientras caía a través de la rotura en la barrera, Emilia agarró Kansou y Bakuya en el aire, descendiendo con precisión hacia la posición del enemigo. El monje invocó un largo espíritu maldito con forma de gusano para que se abalanzara sobre el Emilia que descendía, pero el espíritu maldito, de aspecto intimidante, fue partido en dos de la cabeza a la cola por la espada Kansou, dándole al monje solo un pequeño espacio para esquivar hacia atrás. Después de que Emilia destrozara el suelo al aterrizar, la distancia entre los dos era de solo unos 3 metros. No pienses huir. Emilia vertió inmediatamente toda su fuerza en sus rodillas flexionadas, cargando rápidamente hacia el oponente. Incontables espíritus malditos manipulados por el monje forcejeaban por surgir entre ellos como un obstáculo, solo para ser constantemente cortados y destruidos por las espadas. Pez gato gigante. Entre la multitud de espíritus malditos que surgían, un pequeño espíritu maldito resbaladizo se introdujo de repente en el suelo desde la manga del monje. Zumbido. Una fosa sin fondo y con fauces abiertas apareció instantáneamente bajo los pies de Emilia. Sin embargo, habiendo anticipado este movimiento, Emilia ya había saltado al aire en el momento en que notó al espíritu maldito, saliendo del alcance pisando los espíritus malditos que se arremolinaban. Este tipo de técnica maldita e ilusoria no puede ser anulada meramente por creer subjetivamente que uno todavía está de pie, así que esquivar de inmediato es la opción correcta. Manipulación de espíritus malditos, así que, ¿eres realmente su gurú Geto?
La escuela de Jujutsu ciertamente guarda fotografías de graduados anteriores, pero determinar la identidad de una persona en el mundo del Jujutsu basándose solo en la apariencia es demasiado imprudente. Solo la técnica maldita, en el pensamiento inherente de todos, es la confirmación de identidad que absolutamente no puede ser falsificada. Deberías creer lo que ves, ¿no es así? El monje que estaba frente a Emilia no respondió directamente a la pregunta, sino que sonrió y planteó una contrapregunta. Pero cuanto más actuaba de manera tan misteriosa, más sentía Emilia que algo andaba mal. Giró un poco la cabeza para mirar la enorme oscuridad que ocupaba casi un tercio de toda la barrera. Aún no ha visto al objetivo que necesita rescatar. ¿Está atrapado dentro de esa cosa? Mei Mei necesita algo de tiempo para llegar al campo de batalla, y menos aún hay necesidad de contar con el apoyo de otros hechiceros. Emilia no sabe si puede derrotar al oponente rápidamente, o si esta oscuridad desconocida amenaza directamente la vida de Kokichi Muta. Ha caído en un dilema de dos opciones. En este momento, Emilia no confía en poder resolver al oponente rápidamente, ni sabe cómo eliminar la cosa peculiar cercana, que es difícil de identificar como una entidad principal. ¿Cuál debería priorizar? No sabes cómo resolver el dilema, ¿verdad? La fuerza de manipulación de espíritus malditos reside en la variedad de sus movimientos. Poder manipular múltiples espíritus malditos de grado semi-1 o superior simultáneamente significa que, incluso si una técnica maldita es analizada y contrarrestada, no importa, solo tienes que liberar un nuevo espíritu maldito. Tú, que has visto al pez gato gigante una vez, será difícil que te afecte de nuevo, pero ¿qué pasa con ese espíritu maldito de allá? Nuestro objetivo es salvar a ese tipo, pero es difícil para ti, que ves este espíritu maldito y técnica maldita por primera vez, encontrar la contramedida correcta. Durante el desfile nocturno de los 100 demonios del año pasado, si no hubiera dispersado los espíritus malditos hacia Shinjuku y Kyoto, el ganador no habría sido Yuta, sino él. Falso Geto no solo reveló mucha información en un instante, sino que también habló del Suguru Geto que llevó a cabo el desfile nocturno de los 100 demonios el año pasado como si fuera un tercero. Entonces, ¿la persona frente a él no es realmente el verdadero Suguru Geto? ¿Es este un estado especial de encarnación, o una especie de técnica maldita extraña que creó este efecto? Mira esto. Manipulación de espíritus malditos. Máxima, Uzumaki espiral. Manipulación de espíritus malditos. Máxima, Uzumaki espiral. Esta técnica maldita desarrollada es exactamente como su nombre indica. Una forma espiral y caótica. Sin embargo, lo que compone esta espiral no es agua u otro líquido, sino los espíritus malditos que deambulan alrededor del monje. Todos son atraídos por una fuerza gravitacional inexplicable, sufriendo distorsión y compresión, formando finalmente una masa de carne pálida, hinchada y grotesca. La masa de carne se acercó rápidamente a Emilia mientras se expandía. Abrió los ojos y extendió frenéticamente dos manos de diferentes tamaños hacia adelante. Roañas. En el momento en que se formaron los anillos de la barrera rosa, el extraño espíritu maldito frente a él explotó violentamente al alcanzar su máxima expansión. ¡Pum! La luz púrpura de la explosión ocupó todo el techo alto de la barrera. Cuando desapareció por completo, quedó un cráter aterrador y masivo en el terraplén de 30 metros de altura. El cráter cayó en línea recta, perfectamente nivelado, dividiendo todo el terraplén e incluso el lago en dos mitades. Solo después de que el poder de la explosión se disipara por completo, el agua de la parte alta comenzó a verter en el pozo sin fondo. Emilia estaba justo cerca del borde del cráter, y la barrera rosa frente a él todavía brillaba. Como era de esperar, sigue siendo inútil, ¿no es así? Este desarrollo de la técnica maldita que pone el carro delante del caballo. La técnica máxima debería ser el movimiento definitivo para cada técnica maldita además de la expansión de dominio, pero Uzumaki es solo mezclar los espíritus malditos absorbidos y dispararlos en forma de poder maldito de altísima densidad. El poder es decente, pero abandona la ventaja clave de manipulación de espíritus malditos. La versatilidad del alma del espíritu maldito. Siempre pensé que era solo una técnica maldita para utilizar desechos. Honestamente, porque yo también he empezado a soltar inteligencia como un hechicero. El monje todavía estaba explicando su técnica maldita desde el otro lado del cráter, mientras Emilia ya había levantado su arco largo, apuntando al oponente. Calabol 2. La flecha espada carmesí rasgó instantáneamente el cielo, atravesó el espíritu maldito que el enemigo invocó para bloquear, y luego se hinchó y estalló en ese punto. ¡Pum! Olvídate del código marcial de explicar las razones mutuamente. ¿Acaso la reciprocidad no es una mejor manifestación de la justicia y la equidad?
El rango de la explosión abarcó con precisión al enemigo, pero después de que una ráfaga de viento fuerte arrasara, la forma dañada del monje se restauró rápidamente a través de un proceso de distorsión. Esto es, transfiguración inactiva, ¿lo recuerdas? Si tu habilidad desconocida no hubiera cortado la técnica maldita y la vitalidad de Maito en aquel entonces, no habría necesitado gastarlo tan pronto. Aunque mejoró bastante durante la batalla contigo, sigue siendo mucho menos de lo esperado. Esta sensación de pérdida de control es molesta. Anhela variables inesperadas, sí, pero este tipo de variable que trastoca completamente su plan es demasiado molesta. A nadie le gusta que interrumpan los frutos de su trabajo, y eso incluye a él. Así que ese tipo está realmente muerto, ¿verdad? Entonces tu técnica maldita. Emilia no lo entendía. Ciertamente, transfiguración inactiva por sí sola puede lograr el efecto de disfraz. Si la técnica maldita del oponente era robar las técnicas malditas de otros, también podría crear la situación actual. Pero, ¿cómo podría una técnica maldita así no tener limitaciones? Si uno pudiera robar las técnicas malditas de otros sin límite, ¿no sería esa persona invencible hace tiempo? Ah, cierto, ¿dónde estaba? Uzumaki, correcto. Su verdadero valor reside en que, cuando se usa Uzumaki en espíritus malditos de grado semi-1 o superior, puede extraer la técnica maldita. El cuerpo de Maito era realmente inservible en ese punto, pero solo necesitaba usar Uzumaki para extraer la información de la técnica maldita. Las partes dañinas se descartan. Sin embargo, la precisión de la técnica maldita de un espíritu maldito deja de crecer después de ser controlado por manipulación de espíritus malditos, y la técnica maldita extraída por Uzumaki es naturalmente la misma. Por eso estoy tan molesto. ¿No significa esto que tengo que preocuparme aún más al operarla más tarde? Como compensación, tú también puedes entregarme tu cuerpo. Si ocupara el cuerpo del oponente, también podría dominar la técnica de conjurar espadas de la nada, y ese sistema de habilidades completamente independiente del Jujutsu. Si pudiera dominar este nuevo conjunto de habilidades, él mismo no podría imaginar hasta qué punto se elevarían sus capacidades y visión. Esta técnica, que debería usarse para el mundo entero, es demasiado limitante cuando se usa solo para mejorar una técnica individual. No me mires con esos ojos tan asquerosos, bastardo. Emilia nunca había visto unos ojos tan agresivos en ningún hombre antes. Esto es demasiado nauseabundo. Comparado con esto, todo Aoi podría considerarse un tipo amable. Agitando la mano, Emilia lanzó decenas de espadas para apuñalar simultáneamente a todos los espíritus malditos alrededor del monje, y ya había decidido su siguiente conjunto de coordenadas. Gracias al mal hábito del oponente de divulgar información, Emilia supo que el oponente, al igual que el anterior Maito, es difícil de matar directamente con ataques convencionales y también posee múltiples espíritus malditos, lo que lo hace difícil de alcanzar. Proyección puede contrarrestar manipulación de espíritus malditos, pero solo si puede conocer los espíritus malditos que el oponente domina de antemano para simplificar la batalla. En otras palabras, espíritu y técnica, perfectos y firmes. Nuestra fuerza parte las montañas. Nuestras espadas dividen el agua. Emilia proyectó rápidamente varios pares de Kansou y Bakuya, lanzándolos simultáneamente hacia el monje, y al mismo tiempo, agarrando sus espadas gemelas, saltó sobre el enorme cráter de decenas de metros de ancho frente a él. Nuestros nombres llegan a la Villa Imperial. Los dos no podemos sostener los cielos juntos. Alas de grulla de triple enlace. Espíritu maldito de grado especial, retorcimiento de dragón. Un espíritu maldito masivo con una cara que se asemejaba a una cabeza de cucaracha apareció de repente frente al monje, blandiendo su extraña hoja cubierta de ojos hacia Emilia. Emilia, que ya estaba alerta, se agachó inmediatamente, sus espadas gemelas cortaron el brazo que sostenía la espada grande y luego seccionaron horizontalmente su abdomen. ¡Sas! El tejido interno del espíritu maldito retorcimiento de dragón brotó de la herida bajo compresión, pero no era sangre verde o púrpura. Eran decenas de cucarachas vivas. No solo se apresuraban a salir de la herida del cuerpo madre, sino que una gran parte de ellas también desplegó sus alas, dispersándose rápidamente alrededor de Emilia. Olvídate de las personas con entomofobia o tripofobia. Cualquier persona normal sentiría escalofríos al ver esta escena. Justo entonces, una espada, que regresaba desde un lado en una curva, cortó con precisión el costado del enjambre de cucarachas, y la fuerte explosión talló una zona de vacío en el océano negro, permitiendo a Emilia una oportunidad de ver los alrededores nuevamente. Técnica de proyección, creación simulada, rastreo activado.
Una cadena apareció misteriosamente en la mano de Emilia, junto con un arma de mango corto atada al extremo de la cadena, que giraba rápidamente mientras él la blandía. La cadena, en constante aceleración, formó instantáneamente una barrera invisible con forma de viento frente a Emilia, aplastando esos asquerosos insectos contra la pared exterior, impidiendo que incluso una gota de sangre pasara. Justo cuando el monje asumió que él era el objetivo del ataque y levantó la guardia, vio que la cadena en la mano de Emilia se alargaba de repente, y el arma de mango corto fue lanzada hacia la profunda oscuridad en otra dirección. ¡Qué lástima, te engañaron! ¡Pum! En el momento en que la punta del arma de mango corto tocó la oscuridad circular, la masa de oscuridad masiva y vacía estalló instantáneamente como un globo pinchado, desapareciendo sin dejar rastro, revelando a Mechamaru definitivo, que había estado atrapado en su interior. ¿Esa arma su habilidad es disipar técnicas malditas? No hay dos hojas completamente idénticas en el mundo, y naturalmente, no puede haber dos hechiceros con información física idéntica. Quizás si el tiempo y la cantidad se extienden infinitamente en ambas direcciones, eventualmente aparecerán cosas completamente idénticas, similar al teorema del mono infinito. Pero en el mundo actual, incluso entre las criaturas cuyos números masivos son más difíciles de calcular, no hay individuos completamente idénticos, y mucho menos los humanos, que solo suman unos pocos miles de millones. En comparación con toda la población humana, el número de hechiceros es aún menor, sumando solo decenas de miles. Incluso si los hechiceros ocasionalmente despiertan la misma técnica maldita, habrá diferencias en los detalles. Al igual que la manipulación de escamas rojas del clan Kamo, cada sucesor tendrá su forma diferente de usarla, y la experiencia de los predecesores solo puede jugar un papel de promoción. Una herramienta maldita capaz de disipar una técnica maldita activa. Solo existe un arma de este tipo en todo el mundo del Jujutsu. La herramienta maldita de grado especial utilizada una vez por Toji Fushiguro, la lanza invertida del cielo. Puede disipar fácilmente incluso el infinito de Satoru Gojo, y el monje, falso Geto, se negaba absolutamente a creer que Emilia pudiera reproducir y forjar fácilmente una herramienta maldita así. Poder forjar una herramienta maldita de grado especial y poder copiar la técnica maldita dentro de una herramienta maldita de grado especial son dos conceptos completamente diferentes. ¡Pum! En el momento en que Retorcimiento Oscuro fue disipado, el robot colosal controlado por Kokichi Muta se arrodilló inmediatamente en el agua del lago, salpicando innumerables gotas. Para asegurar el control absoluto sobre el prototipo 0 de Mechamaru, Kokichi Muta había conectado directamente las sensaciones de su sistema nervioso a él, lo que significaba que sus acciones y pensamientos estaban sincronizados. Debido a que no era consciente de su estado mientras estaba en la oscuridad, había mantenido sus nervios absolutamente tensos, sin atreverse a hacer el más mínimo movimiento. Y toda la tortura estaba en el dominio mental. Después de volver a entrar en contacto con la luz, sus nervios tensos se relajaron, y Mechamaru naturalmente descansó junto con su estado mental. ¿Tiempo solo han pasado 3 minutos? ¿El que está allí parado enfrentándose al enemigo es el Emiya-sensei? Parece que la técnica maldita fue disipada por el que confiable. Llegar a la escena para proporcionar apoyo en solo unos minutos, esta velocidad es absolutamente la más rápida en el mundo del Jujutsu. El cuerpo principal ha recuperado el contacto. Ahora debería desconectarme. El dispositivo colgado en el pecho de Emilia parpadeó un par de veces, y la próxima vez que sonó una voz, fue con un tono más emocional. Muchas gracias por su asistencia, señor Emilia. Este individuo que tenemos frente a nosotros, sospechoso de ser el usuario de maldiciones Suguru Geto, ocupa un alto rango en la facción de los espíritus malditos. Es al menos uno de los miembros de alto rango, si no el líder. Para garantizar la estabilidad, debemos aniquilarlo por completo. Mi Mechamaru 0 todavía almacena una cantidad masiva de poder maldito acumulado durante 17 años, listo para proporcionar apoyo de fuego en cualquier momento. Kokichi Muta no actuó precipitadamente, sino que se posicionó directamente como un apoyador, lo cual es encomiable. Lo más prohibido en el combate en equipo es no poder distinguir los roles principales y secundarios, interrumpiendo así la batalla con una ofensiva caótica y dando al enemigo una oportunidad de maniobra. ¿Puede tu arma emitir ese tipo de ataque de poder maldito de alta densidad a gran escala? El arma, enganchada por la cadena y girando a su lado, seguía generando un viento ruidoso, y Emilia estaba seguro de que este nivel de sonido no llegaría al oponente. Sí. 2 años no, aproximadamente 3 años de poder maldito pueden causar un ataque de la magnitud del agujero en el campo. Kokichi Muta se refería, por supuesto, al cráter dejado por Uzumaki.
La forma más sencilla de romper una técnica maldita es inundarla con poder maldito masivo, y su máquina está incluso equipada con un dispositivo para suprimir la operación del poder maldito, por lo que la capacidad de producción es definitivamente de primera categoría. Muy bien, entonces intentaré controlar al oponente, respondió Emilia con calma. ¿Qué? ¿Pensando en cómo enfrentarme a mí? Parece que he revelado demasiada información. Entonces, a cambio, ¿podrías contarme qué pasa con esta arma que puede disipar técnicas malditas? El monje permaneció sonriendo, aunque quién sabe qué pensamientos albergaba en su interior. Rulebreaker. Medea, la bruja de la traición, la esposa original de Jasón en la mitología griega. Esta arma es la materialización de su divinidad. Traición y separación. Tú, que vives en las sombras inmundas, probablemente puedas entender el concepto de este principio, ¿verdad? Sin embargo, esa bruja era una persona lastimera cuya vida fue jugueteada por los dioses, mientras que tú eres simplemente puramente detestable. Tratar la vida humana como insignificante, jugar con los muertos, e incluso traicionar a la especie humana, cualquiera de estas cosas es imperdonable. Sin embargo, en realidad, el arma Rulebreaker no es tan exagerada como la describió Emilia. Ciertamente está imbuida del concepto de desviación o romper las reglas, pero para lograr esto, sacrifica todo el rendimiento del arma, y su característica solo surte efecto cuando se enfrenta a cosas que operan sobre una base de energía mágica. Fue la modificación adicional de Emilia al arma basada en su técnica de proyección lo que convirtió su objetivo de energía mágica a poder maldito. No solo la eficacia se debilitó en comparación con su efecto sobre la energía mágica, sino que el rendimiento actual como arma fue ganado por Emilia a costa de otras características. ¿Bruja? Ciertamente, como dijo Jogo, tus habilidades y armas son productos completamente desligados del mundo del Jujutsu. Muy peligrosos. En el instante en que las palabras del monje cayeron, el espíritu maldito retorcimiento de dragón, que aún rociaba crías, blandió su espada de inmediato y se abalanzó sobre Emilia. ¿Olvidaste lo que dije? Su habilidad es el concepto de toda traición. La daga corta con la hoja retorcida fue blandida por Emilia en su cadena hacia el espíritu maldito que cargaba, clavándose profundamente en su cuerpo. Como se acaba de mencionar, el concepto original de desviación del arma se debilitó después de ser modificada en una herramienta maldita, y cuando se enfrenta a seres vivos, solo puede surtir efecto penetrando el núcleo de esta manera. Chillido. Incluso el contrato de manipulación de espíritus malditos fue. En ese instante, el monje experimentó por fin el terror dominado por la superefectividad. Olvídate de que las técnicas malditas de cada espíritu maldito tienen efectos diferentes. El oponente puede incluso cortar directamente el contrato entre él y el espíritu maldito. ¿De qué sirve entonces cualquier técnica maldita inteligente? La mayor ventaja de manipulación de espíritus malditos es la dificultad de contrarrestar específicamente las diversas técnicas malditas de diferentes espíritus malditos. Esta frase se ha convertido ahora completamente en una broma. ¿No es demasiado ridículo que 100 espíritus malditos sean contrarrestados por una pequeña daga corta? Aunque la técnica maldita de la lanza invertida del cielo también es disipar por la fuerza una técnica maldita activa, no puede disipar por la fuerza el contrato entre manipulación de espíritus malditos y un espíritu maldito. Chillido. Incluso los espíritus malditos de grado especial que una vez poseyeron inteligencia pierden toda capacidad de pensamiento y se convierten en títeres después de ser controlados por manipulación de espíritus malditos. Este proceso es irreversible. Por lo tanto, incluso cuando el contrato es disipado por la fuerza por Rulebreaker, a retorcimiento de dragón solo le queda su instinto como espíritu maldito. Pero con la daga y la cadena aún incrustadas en su cuerpo, no atacó a Emilia, el agresor, sino que se giró para mirar fijamente al monje que lo había liberado. Mientras Emilia aflojaba deliberadamente la cadena, retorcimiento de dragón se abalanzó inmediatamente hacia su antiguo amo. Esta escena era como si Emilia estuviera usando su propio espíritu maldito domesticado para atacar al oponente. Un momento antes de que llegara, los enjambres de cucarachas que volaban caóticamente ya habían cubierto los alrededores del monje, y entonces el propio retorcimiento de dragón blandió su espada. Ahora, Mechamaru. Sí, señor Emilia. Al recibir la orden, Kokichi Muta juntó inmediatamente las manos del robot colosal, apuntando hacia la dirección donde las cucarachas se arremolinaban y estaban apretadamente apiñadas. No hay necesidad de apuntar con demasiada precisión, porque toda esta área está prácticamente dentro del calibre del cañón. Mientras el calibre sea lo suficientemente grande, apuntar es superfluo. Carga de poder maldito, 3 años de acumulación.
Fuego a máxima potencia, gran cañón de exorcismo. Vamos, Mechamaru Zero. Kokichi Muta, sentado en la cabina, empujó la palanca en su mano hacia adelante sin dudar. ¡Pum! Como el propio Kokichi Muta dijo, su ataque de máxima potencia poseía un poder similar al de Uzumaki, y en términos de alcance destructivo solo, era incluso superior. Un colosal cañón de luz amarilla cubrió instantáneamente el área donde se encontraban Retorcimiento de Dragón y el monje, falso Geto, y el gigantesco cuerpo de Mechamaru apenas podía controlar el retroceso del fuego del cañón, instintivamente levantando las manos un momento después. Retumbo. El rastro del ataque arrasó la colina distante, tallando una pista visible incluso desde esta ubicación. Por fin terminó. Kokichi Muta, después de completar el ataque, tomó varias respiraciones profundas para aliviar la tensión en su cuerpo antes de usar la visión especial y los sistemas auxiliares de Mechamaru Zero para buscar nuevamente la ubicación del enemigo. Sin embargo, en la captura de Mechamaru, la reacción del poder maldito del oponente no solo nunca se movió del epicentro de la explosión, sino que la fluctuación se hizo más fuerte. Inicialmente, Kokichi Muta pensó que había un problema con su Mechamaru. Pero después de que el humo se disipó, descubrió que, aunque la mayor parte de la masa del terraplén había sido efectivamente vaporizada y destrozada por el fuego del cañón anterior, nueva materia había llenado el vacío. Era un árbol extraño. Su tronco estaba compuesto enteramente de la carne de varios organismos, las ramas eran totalmente de carne y extremidades, e incluso cabezas colgaban de la parte más alta. Este árbol se aferraba al suelo, atravesando todo el terraplén desde el lago, e incluso creció una sección desde la parte superior, colocándose convenientemente justo detrás del monje. Expansión de dominio, profusión uterina. Originalmente no quería usar este movimiento directamente. El poder de un voto puede permitir que un hechicero obtenga un aumento en la habilidad de la técnica maldita después de revelar información, pero saber cómo ocultar movimientos clave y cartas de triunfo es la cualidad necesaria de un hechicero calificado. Los hechiceros modernos se han vuelto más fuertes, pero también más frívolos. El monje se refería probablemente a cómo, después de que los hechiceros modernos obtuvieran reglas relativamente unificadas, su naturaleza cambió de reservada a semioficial, y su estilo de lucha pasó de inclinarse hacia el ocultamiento a un combate cuerpo a cuerpo limpio y decisivo. Ese estilo de lucha es ciertamente simple y directo cuando se enfrenta a espíritus malditos, pero el combate entre hechiceros no es tan sencillo. Debería haber engaño y astucia. Ustedes son hechiceros, no monjes ni guerreros. Bueno, ya que lo he usado, ya no hay necesidad de ocultar la información. Una técnica maldita similar al infinito, el sistema antigravedad. La rotación hacia adelante crea antigravedad, y la rotación inversa crea gravedad. La similitud aquí solo se refiere a su manifestación. La esencia, por supuesto, es diferente. ¿Creen en la gravedad? Combinando la física moderna, significa que bajo la restricción gravitacional de este planeta, toda la materia dentro de él será imbuida con el atributo de gravedad, lo que significa que toda la materia está dentro de la influencia del sistema antigravedad. Los monos incompetentes no son todas personas inútiles. Al menos este tipo de conocimiento es realmente encomiable. Conceptos como la gravitación universal son misticismo que los hechiceros antiguos nunca pudieron comprender. Sin embargo, Falso Geto es una persona muy inteligente. Ya reconoció sus propias limitaciones en experimentos pasados y, por lo tanto, nunca desarrolló resistencia al nuevo conocimiento. Los investigadores que se niegan a aceptar y creer en otros conocimientos serán para siempre títeres confinados en una jaula. Nunca podrán convertirse en verdaderos buscadores en el sentido real. Por lo tanto, aprender es muy necesario para un hechicero, o más bien, para cualquiera. La luz, e incluso el poder maldito, poseen masa. Por lo tanto, bajo el dominio abierto de profusión uterina, los ataques que son de naturaleza más física se debilitarán hasta casi la nada. Es como una especie diferente de infinito, ¿no es así? Y yo puedo. Tomando una pequeña piedra del suelo, el monje la lanzó un par de veces en su mano para probar su masa, luego la arrojó hacia Mechamaru. ¡Pum! La pequeña piedra exhibió sorprendentemente el poder destructivo de un misil, arrancando una gran sección de armadura de la máquina colosal, que pesaba decenas de miles de veces más que ella. Esto a pesar de la vasta diferencia de densidad entre ambas. Bajo esta explicación, el objeto más adecuado para esta técnica maldita sería un objeto especial con una densidad extremadamente alta. Dominio abierto y gravedad.
Según el conocimiento de técnicas de barrera que Emilia había aprendido recientemente, la función más importante de un dominio abierto es abandonar por completo la capacidad restrictiva de la barrera, concentrándose en cambio enteramente en el rango. Esto significa que un dominio con un radio de 50 metros puede expandirse a 200 metros después de abandonar el límite, y otros aspectos también pueden recibir diferentes aumentos y cambios. Sin embargo, incluso en un dominio abierto así, el efecto de cambiar la gravedad claramente no puede distribuirse uniformemente a cada objeto. La profundidad del efecto es definitivamente positiva en relación con la cantidad de poder maldito liberado. Y suena intimidante, pero el cambio en la gravedad no puede afectar los cuerpos de otras personas, ¿verdad? Mientras hablaba, Emilia retiró silenciosamente el Rule Breaker que había estado insertado en el cuerpo de retorcimiento de dragón y cambió su objetivo principal al extraño árbol detrás del monje. Correcto, porque el ciclo del poder maldito en el cuerpo humano es una barrera especial a pequeña escala. La técnica maldita no puede actuar directamente sobre su interior sin un medio, pero no puedes simplemente deshacerte de todas tus cargas, ¿verdad? ¡Pum! El monje sonrió e hizo un gesto con el dedo. El suelo bajo los pies de Emilia se hundió instantáneamente decenas de centímetros. Sus zapatos, su ropa, e incluyendo la cadena en su mano, se volvieron anormalmente pesados bajo el efecto de la técnica maldita de gravedad. Lo único que no se vio afectado fue el Rule Breaker en el otro extremo de la cadena. Ya lo entiendo. Tu arma puede disipar técnicas malditas, pero el requisito previo es que debes hacer contacto con la entidad de la técnica maldita. Por eso usé un dominio abierto para cambiar la naturaleza de la barrera. ¿Ves? Esta es la limitación de los hechiceros modernos. Una vez que sus medios de combate cuerpo a cuerpo se ven restringidos, están completamente indefensos. Aunque hay tanta información moderna disponible para que investiguen y refinen sus técnicas malditas, estrechan su enfoque solo en el aumento puro de la fuerza. Es realmente demasiado miope. El monje parecía tener un sesgo particular contra los hechiceros modernos. Quizás tenga razón. Después de que los superiores convirtieran a los hechiceros en un rol individual más profesionalizado, investigar direcciones significativas como el desarrollo de técnicas malditas y poder maldito se convirtió en un comportamiento completamente no rentable para ellos. Cazadores de recompensas puros como Mei Mei parecen ser la trayectoria de desarrollo futuro definitiva para los hechiceros, y lo que el gobierno más desea. Pero nada de esto le concierne a Emilia. Si él hablara, el estado más perfecto sería que tanto los espíritus malditos como los hechiceros desaparecieran, dejando solo partes que beneficien la paz de toda la población humana. Aunque es poco probable que algo así suceda. Bueno, supongo que es mi turno de atacar, ¿no es así? Anami ya me lo contó. También tienes esa arma capaz de suprimir la expansión de dominio, ¿verdad? La hoja como el sol, el arma que puede revertir el tiempo, y ahora esta daga corta que disipa técnicas malditas. Cuando explicaste los orígenes de estas armas, el voto definitivamente surtió efecto. No importa incluso si solo cree ser verdadero. Las reglas del mundo no mienten entonces, los espíritus, e incluso los dioses verdaderos, son cosas que existen en tu mundo. Diciendo que era su turno, el monje, falso objeto, no se apresuró a atacar. En cambio, se quedó allí, aparentemente sereno, indagando sobre los orígenes de Emilia. Quizás la escuela de Jujutsu no se preocuparía por tanta información, pero ya he investigado a nivel nacional, y en ninguna parte puedo encontrar o explicar tus orígenes. Si no eres un espíritu maldito que de alguna manera nació con una apariencia casi idéntica a la de un humano normal, solo puede significar que tu origen está fuera de la cognición de este mundo. En ese caso, no solo el problema de estas armas especiales, sino incluso esas técnicas malditas y barreras nunca antes escuchadas se pueden explicar. Excluyendo a individuos con deficiencias intelectuales genuinas, nadie es tonto. Los compañeros ciertamente no acosarían maliciosamente a Emilia sobre sus orígenes. Después de todo, hay muchos hechiceros ocultos que emergen del campo. Siempre que se adhieran a las reglas, la escuela de Jujutsu rara vez investiga los orígenes, e incluso si alguien se convierte en usuario de maldiciones, simplemente es eliminado. Pero para falso objeto, que notó la anormalidad en Emilia y tiene expectativas por todas las cosas novedosas, dejar que un factor desconocido así exista ante él es absolutamente inaceptable. Por lo tanto, puso un esfuerzo considerable en este asunto, desde posibles técnicas malditas y orígenes similares hasta los rastros de la primera aparición de Emilia en el mundo del Jujutsu. No omitió nada. Incluso investigó físicamente el bosque donde Emilia despertó por primera vez.
Cuando se descartan todas las posibilidades, la restante imposible se vuelve posible. Que el origen del oponente esté en realidad en un mundo completamente nuevo fuera de su cognición. La ciencia moderna aún no puede probar si otros mundos existen realmente, pero pensándolo de otra manera, han aparecido fenómenos antinaturales como los espíritus malditos y las técnicas malditas, así que ¿cómo podría un nuevo mundo ser algo increíble? Incluso si lo admitiera, ¿qué planeas hacer? ¿Denunciarme a los superiores? Contraatacó Emilia. Decir que ha llegado un espía interdimensional aquí. Debido a que la composición histórica de los dos mundos es casi idéntica, y la línea de tiempo solo difiere en algo más de 10 años, Emilia no sintió ninguna sensación de desajuste por la transferencia de mundo. Si fuera el otro mundo de un escenario de cómic, tendría razones para preocuparse por su futuro. Emilia no sintió que hubiera ninguna diferencia entre los dos mundos. Cada persona común es solo la más común. Él simplemente quiere eliminar a estos espíritus malditos, que no sirven para nada excepto para causar destrucción. Ya veo, mi suposición era correcta. Pero como no muestras ninguna emoción diferente al respecto, significa que también llegaste a este mundo sin saberlo. Los asuntos de aquí no deberían tener nada que ver contigo. Me gustaría mucho invitarte a unirte a nosotros, pero si realmente estás decidido a seguir tu propio camino, entonces no tendré más remedio que corregir este error. El monje, en pocas palabras, excluyó a Emilia de los asuntos de este mundo y habló santurronamente, afirmando que él también podía juzgar el mundo. Pero a los ojos de Emilia, cualquier mundo donde vivan humanos comunes es indistinguible. La gente siente felicidad y alegría por pequeños actos de bondad, y también siente una tristeza infinita por el fallecimiento de familiares y amigos. Los que separan a estas personas nunca han sido ellos mismos, sino personas con segundas intenciones, como falso objeto. Hablando de errores que necesitan ser corregidos, no hay uno justo frente a nosotros. Emilia estaba a punto de movilizar por la fuerza a todo el poder maldito en su cuerpo para intentar resistir el efecto del sistema antigravedad sobre su ropa y armas, cuando un gran objeto salió disparado del hombro de Mechamaru, cayendo con precisión entre él y el enemigo. Estilo de la sombra verdadera, dominio simple. Ahora, señor Emilia. El dominio simple desplegado a la fuerza no durará mucho. Dominio simple, una técnica maldita secreta creada por Sadatsuna Ashiya en el período Heian. Era una técnica formulada para proteger a los discípulos de los usuarios de maldiciones y los espíritus malditos durante la edad de oro del Jujutsu. Es el dominio de los débiles, destinado a la autopreservación dentro de un dominio. Para evitar que su Mechamaru Zero se convirtiera instantáneamente en un blanco móvil bajo el dominio del enemigo, Kokichi Muta incluso desarrolló este dispositivo de técnica maldita capaz de almacenar el dominio simple, específicamente para neutralizar dominios genuinos. No tiene otro propósito que neutralizar brevemente el efecto de un dominio. Eso es excelente, déjame el resto a mí. Emilia entendió claramente que el Mechamaru actual solo había alcanzado el nivel de grado especial en poco tiempo debido a una acumulación masiva. Enfrentarse a espíritus malditos comunes está bien, pero sería difícil ser efectivo contra un oponente tan astuto. Sin embargo, simplemente neutralizar el dominio le es de gran ayuda. Sabiendo que la fuente del dominio simple era ese dispositivo, el monje invocó inmediatamente un espíritu maldito para golpear su ubicación, pero Emilia ya estaba cargando más adelante. Pum, pum, pum. Cada espíritu maldito fue sometido a la técnica maldita de gravedad, lo que les permitió exhibir un poder destructivo que superaba con creces el suyo propio, siendo efectivamente consumidos como munición desechable. Afortunadamente, el Rule Breaker de Emilia siempre podía golpear con precisión a estos espíritus malditos, disipando el efecto de la técnica maldita mientras también los exorcizaba directamente. Después de las modificaciones de Emilia, el efecto de esta noble fantasma puede que ya no sea tan poderoso como el original, pero en sus manos, es muchas veces más fuerte que antes. Por supuesto, su propietaria original, Medea, probablemente no podría adaptarse a este uso novedoso. Esto es problemático, esta habilidad. Normalmente es el monje quien usa sus esquivas habilidades para llevar a otros a una pelea difícil. ¿Cuándo ha sido contrarrestado y presionado hasta este extremo por un enemigo? Sintiéndose extremadamente molesto, simplemente dejó de apuntar al dominio simple y en cambio dirigió su técnica maldita a la base de todo el terraplén, justo debajo del dominio de interferencia. ¡Pum! Como estructura construida para prevenir inundaciones y regular el flujo de agua, su solidez está fuera de toda duda, pero nunca podría soportar esta gravedad aplicada incesantemente.
Cuando comenzaron a aparecer grietas en la base del terraplén, seguidas de agua derramándose y la estructura colapsando rápidamente, toda la estructura superior se inclinó notablemente, amenazando con hundirse en la parte inferior del lago. Con la estabilidad de la propia estructura comprometida, la eficacia del dominio simple se redujo naturalmente a su punto más bajo. Señor Emilia. Este tipo de dispositivo de dominio desplegable es difícil de fabricar. Aunque Kokichi Muta había trabajado duro en secreto durante mucho tiempo, solo tenía un producto terminado por ahora. Al ver caer el terraplén, Mechamaru Zero se adelantó inmediatamente, agarrando el borde de la estructura masiva, intentando usar la fuerza mecánica para prevenir o retrasar su colapso. Si la inundación llegara a romperse por completo, sería mucho más difícil restringir los movimientos del enemigo. ¡Qué molesto! La terrible máquina a los ojos de una persona común era solo un juguete grande a los ojos del monje. Invocando casualmente a algunos espíritus malditos para que volaran hacia ella, los ataques con gravedad terriblemente aumentada atravesaron fácilmente a Mechamaru Zero, cuyas manos aún estaban en el terraplén, separando por completo uno de sus brazos del cuerpo principal, y el terraplén continuó su caída imparable. Simultáneamente, Emilia, blandiendo la cadena y la daga, logró cargar hasta el frente del monje, lanzando la cadena y el arma que giraban a alta velocidad en su dirección. El efecto de la técnica maldita no se puede aplicar directamente a esta arma, pero cualquier cosa con forma física debe ser restringida de alguna manera que... El monje simplemente agitó su amplia manga, enroscando instantáneamente el arma de mango corto voladora dentro de ella. Pero en el momento en que vio claramente la hoja, sus ojos se abrieron de par en par. Esta apariencia no era el arma que había visto momentos antes. Como ya sabes que puedo proyectar armas, ¿por qué usaría solo una? En el momento en que el monje giró la cabeza hacia atrás, el otro extremo de la cadena, conectado a Rulebreaker, ya estaba dando vueltas, apuñalando hacia el extraño árbol detrás de él. No importa lo que sea esta cosa, al final es solo una entidad física materializada por una técnica maldita. Mientras sea tal cosa, Rulebreaker puede eliminarla por completo. No lo lograrás. El monje, falso objeto, no sabía si esa arma podía destruir un dominio activo, y eso es algo que la lanza invertida del cielo tampoco puede hacer. Pero ya que Emilia mostraba tal confianza, ¿cómo no iba a ser cauteloso? Debido a que el área todavía estaba dentro del rango del dominio, no hubo necesidad de contacto o movimiento adicional. El monje simplemente agitó su manga, y el suelo inmediatamente levantó losas de piedra masivas para obstruir debido a la gran diferencia de gravedad. Llamarlas losas de piedra es inexacto, porque la altura y el grosor de estas cosas eran de varios metros, acercándose al tamaño de rocas, solo que su forma era notablemente ordenada. ¡Pum! Rulebreaker, volando en el aire, era en última instancia incapaz de girar en pleno vuelo. Por más rápido que fuera, simplemente se incrustó en la losa de piedra. Pero en el momento en que el monje relajó ligeramente la guardia, la daga corta incrustada en el interior explotó junto con la losa de piedra. El poder de la explosión se redujo al estar contenido por el material externo, pero la escena solo se volvió más caótica. Creación simulada, rastreo activado. Los fragmentos de roca que explotaron hacia afuera se convirtieron en proyectiles similares a balas bajo el aumento de la técnica maldita del monje, mientras que Emilia proyectó inmediatamente para sí mismo una espada de mango largo con patrones huecos, que, junto con docenas de espadas detrás de él, volaron hacia la posición del oponente. Con toda la atención puesta en el enemigo de enfrente, la defensa del otro lado se retrasó inevitablemente. Al menos 7 u 8 ataques rozaron el cuerpo de Emilia, el más grave casi le perfora el brazo derecho, sin embargo, hizo caso omiso de todas estas heridas. Siempre que cerrara completamente la distancia con el oponente, el equilibrio de la victoria podría inclinarse instantáneamente. El monje se dio cuenta claramente de que Emilia había renunciado a la defensa. Incluso manipuló el fragmento más grande de escombros para que se estrellara contra el cuerpo de Emilia con un ímpetu aterrador. La masa aterradora perforaría instantáneamente el cuerpo, y en un ataque que elimina la mayor parte del tejido corporal, la supervivencia humana es casi imposible. A menos que la forma de existencia haya cambiado a algo como Sukuna, que carece de un cuerpo físico verdadero y posee habilidades superlativas de técnica maldita inversa. Entonces los hechiceros modernos, sabiendo solo este tipo de estilo de combate, son demasiado. ¿Qué está pasando? El monje, que pensaba que la victoria estaba asegurada, de repente descubrió que había perdido la percepción y el control sobre el dominio y su habilidad de técnica maldita.
Giró la cabeza y se dio cuenta de que el árbol de carne y sangre no muy detrás de él había estallado inexplicablemente en llamas púrpuras. No, no era exactamente inexplicable porque no todas las espadas que Emilia había lanzado hace un momento estaban dirigidas en su dirección. Algunas habían sido disparadas hacia el área detrás de él. Entre esas armas, el objeto plantado justo en el centro del tronco de profusión uterina era el más conspicuo. Rulebreaker no acababa de darse cuenta de la naturaleza única de esta arma. ¿Cómo es posible? ¡Pum! Llevando unas pocas salpicaduras de su propia sangre, Emilia logró aterrizar frente al monje, agachado, cargando completamente para su próximo corte. Y bajo el rocío de sangre, la hoja de la espada negra extrañamente emitió un resplandor carmesí. Sí, ¿cómo es posible? Te dijeron que poseo varias nobles fantasmas poderosas, pero no te dijeron que estas nobles fantasmas se pueden proyectar repetidamente. De hecho, mientras la energía mágica y las reservas de Emilia sean suficientes, proyectar múltiples nobles fantasmas explosivas simultáneamente no es un problema en absoluto. Mientras hablaba, el poder maldito negro ya había trepado desde la mano de Emilia hasta la hoja de la espada teñida de carmesí, hasta que brilló con una luz deslumbrante. ¿Qué es esto también? Así es un destello negro. El dominio había sido destruido por la fuerza, y la técnica maldita sistema antigravedad inscrita en el cuerpo había entrado temporalmente en el estado de agotamiento de técnica maldita. El monje ya no podía interceptar fácilmente los cortes físicos como lo hacía momentos antes. Sin embargo, el manipulación de espíritus malditos restante aún podía usarse. Solo que no esperaba que Emilia pudiera aplicar fácilmente la técnica de destello negro a un arma de mango largo. Consumo de bichos. Varios espíritus malditos 100 pies, cada uno de varios metros de largo, salieron arrastrándose simultáneamente de la manga del monje, sus extremidades retorciéndose. Se apretujaron para formar una acción similar a una boca, envolviendo el cuerpo de Emilia. Por desgracia, este nivel de espíritu maldito es insignificante bajo el corte aumentado por destello negro. ¡Pum! Los cuerpos de estos insectos fueron todos cortados bajo la seductora luz del entrelazado negro y carmesí. Ni siquiera esta espada demoníaca, que absorbe sangre, estaba dispuesta a absorber su sangre púrpura inmunda. Y justo cuando la luz carmesí apenas suprimía a la negra, la hoja de la espada, levantada a su punto máximo, fue cubierta nuevamente por la luz de destello negro. ¡Pum! La luz que cayó fue bloqueada nuevamente por el espíritu maldito que el oponente invocó, pero no importaba. Porque el siguiente ataque siempre podía vincularse perfectamente con el corte anterior, sin darle al enemigo oportunidad de reaccionar o esquivar. No importa cuántos espíritus malditos tuviera el monje para usar como carne de cañón, capturar espíritus malditos nunca sería más fácil que blandir la espada una vez. Un corte, otro corte, y otro corte. No había pausa entre cada ataque, y cada uno activaba perfectamente el movimiento especial conocido como destello negro. Ya fueran insectos, pájaros o espíritus malditos grandes como puertas, solo podían resistir un corte así. El monje apenas tuvo oportunidad de esquivar o retroceder porque cada ataque llegaba rápidamente y bloqueaba perfectamente sus movimientos, obligándolo solo a ganar tiempo con espíritus malditos. La espada llamada Runting finalmente recibió su legendario momento de máximo esplendor en la mano de Emilia, uno que ni siquiera fue descrito en su mito original. Este era un uso que Emilia solo comprendió después de dominar con éxito la técnica del destello negro. El concepto de Runting ya es una espada demoníaca que, al ser blandida, infligirá el corte correcto al oponente. Uno de los poderes de Runting es que puede lanzar el corte más óptimo con un simple movimiento ordinario. Entonces, añadiéndole el principio de destello negro, ¿no debería poder asestar fácilmente este golpe de máxima potencia? Porque el principio de destello negro es la distorsión espacial generada cuando el error de conflicto entre un golpe y el poder maldito está dentro de 0,000001 segundos. Ningún hechicero puede asestar un destello negro intencionalmente. El actual poseedor del récord de destello negro consecutivos en el mundo del Jujutsu es Kento Nanami, a quien Emilia conoce bien, con una racha de 4 golpes. A través de los experimentos especializados de Emilia, el límite superior para destello negro asestado usando Runting es incontable. Mientras el poder maldito y la resistencia se mantengan suficientes, destello negro puede convertirse en un aumento de poder constante, infligiendo un daño considerable al enemigo. Y aunque el poder de destello negro se basa en la fuerza original del ataque, no olviden que el dueño original de Runting, Beowulf, también era un espíritu heroico famoso por su fuerza. Bajo la persecución de múltiples cortes, los movimientos del monje finalmente no pudieron seguir el ritmo de la velocidad de la hoja al ser blandida.
Emilia trajo un feroz golpe descendente directamente hacia su cabeza. ¡Pum! La espada cayó en línea recta hacia el suelo, haciendo que el ya muy castigado terraplén perdiera finalmente su forma original, rompiéndose por completo en innumerables fragmentos grandes hacia el río creciente de abajo. Mechamaru Zero, ahora con un solo brazo, ya no podía hacer nada para cambiar la situación del colapso. Afortunadamente, Emilia ya había anticipado el colapso del soporte bajo sus pies. Guiado por Runting, pisó los escombros, corriendo hacia el monje, que caía más adelante, vertiendo todo el peso de su cuerpo y el impulso del salto en el siguiente corte. Ahora, recibe este adecuadamente. ¡Pum! Incluso con varios espíritus malditos actuando como escudo, fue inútil, ya que el corte inmensel y poderoso incluso partió por la mitad las rocas circundantes. También envió el cuerpo del monje atravesando varias piedras que caían a una velocidad más aterradora, precipitándose hacia el suelo. ¡Pum! Mirando la alta columna de humo que estalló junto a la orilla del río, Emilia, todavía sobre el lago, estaba a punto de continuar la persecución cuando de repente escuchó una nueva voz desconocida desde lejos. Técnica maldita de formación de hielo, calma helada. Kienosh. ¿Cómo es una escena de un verdadero viento gélido aullando? La mayoría de las personas probablemente nunca la han presenciado genuinamente, especialmente aquellos que viven fuera de regiones extremas. La razón por la que los humanos dividen el tiempo en años y un año en 4 estaciones, primavera, verano, otoño e invierno, es porque la mayoría de los lugares experimentan cambios estacionales y no hay entornos extremos donde la supervivencia sea excepcionalmente difícil. Pero en zonas de frío extremo como los polos norte y sur, donde el sol lucha por brillar directamente, las temperaturas suelen estar por debajo de los 40 grados centígrados bajo cero. En lugares donde el viento lleva fragmentos de hielo frío, ese es el ambiente donde los humanos fundamentalmente no pueden sobrevivir normalmente. Emilia ciertamente nunca había estado en un lugar así, pero después de que el nuevo usuario de maldiciones interviniera y desatara una técnica maldita, pudo entender aproximadamente cómo sería una región ártica bordeada de glaciares. El viento frío, que llevaba escarcha, sopló desde la dirección donde había caído el monje, expandiéndose instantáneamente en una tormenta de decenas de metros de diámetro, congelando toda el agua dentro de un radio de medio kilómetro en forma de capa de hielo. Esta capa de hielo temporal estaba bordeada de glaciares cristalinos, abarcando incluso a Emilia, que acababa de aterrizar cerca de la superficie del agua, y al imponente Mechamaru Zero en la distancia. Era magnífico, pero el peligro que contenía también era evidente. Emilia podía sentir que el poder de estos cristales de hielo era más que superficial. La temperatura extremadamente baja penetró profundamente instantáneamente al contacto con el cuerpo. Hacer un movimiento imprudente para liberarse solo resultaría en un mayor daño físico. Debido a que el incidente sucedió tan de repente, Emilia no tuvo espacio para reaccionar, por lo que fue colocado directamente en esta situación peligrosa. ¿Hay un nuevo enemigo? Tiene sentido. Un personaje como este, actuando como cerebro, probablemente no se pondría en peligro solo, incluso si se sintiera confiado, ¿verdad? Emilia levantó la cabeza, que era la única parte no completamente envuelta en escarcha, y miró hacia la figura de cabello blanco con túnica de monje en la orilla. Ciertamente, a primera vista, es difícil saber si es hombre o mujer. ¿Es esta la persona de contacto revelada por el usuario de maldiciones durante la invasión anterior a la escuela de Jujutsu? No todos los enemigos deberían poseer múltiples técnicas malditas como falso objeto, así que su técnica maldita es esta ampliamente efectiva técnica de Jujutsu de atributo de hielo. El peligro es igualmente alto. ¿En serio, tanto quieres matarme? El monje emergió del polvo, sosteniendo su cabeza. La sangre aún goteaba de su manga y no había sido restaurada inmediatamente por transfiguración inactiva. Aunque manipulación de espíritus malditos puede extraer la técnica maldita de un espíritu maldito, en última instancia es solo una habilidad subsidiaria de una sola técnica maldita, por lo que naturalmente tiene limitaciones. La limitación más obvia es el número de usos. Así como un dominio entra en un período de agotamiento de técnica maldita desigual después de ser disipado, las técnicas malditas extraídas, al haber perdido su base corporal, también tienen un límite muy bajo en agotamiento de técnica maldita. Esto significa que mientras la intensidad y la frecuencia del ataque alcancen cierto nivel, absolutamente puede ser asesinado por ataques físicamente significativos. Además, no es exactamente una criatura parecida a un espíritu maldito, incapaz de ser reabastecido por la malicia en cualquier momento como ellos, por lo que el volumen de su poder maldito también es completamente finito.
Todos estos son factores que limitan su fuerza. La dirección en la que se ha esforzado nunca ha sido la mejora del poder bruto. Deja de pelear. No tiene sentido. No puedes matarlo, y el apoyo de los hechiceros llegará pronto. No quiero verte morir aquí. Este enemigo recién llegado no mostró ningún respeto al monje. Aunque el tono no era exactamente condescendiente, era simplemente de igualdad relativa. No puedo. Ciertamente. El objetivo de este intento ha fallado. Ese tipo sigue vivo, y me vi obligado a exponer bastantes cartas de triunfo. ¡Qué fracaso! Vámonos. No hay tiempo que perder. De hecho, aparte de unos pocos individuos en todo el mundo del Jujutsu, nadie más puede representar una amenaza seria para ellos. Pero nadie puede garantizar que esos individuos no se apresuren a llegar aquí rápidamente. Si se encontraran con Gojo Satoru llegando, tendrían que pagar un precio para irse. Ya han pagado suficiente. Si cometen más errores, el plan subsiguiente realmente no podrá llevarse a cabo. Oye, ¿quién te dio permiso para irte así? Bajo el control de técnica maldita de formación de hielo, Kokichimuta había perdido por completo la capacidad de continuar luchando. Afortunadamente, Runting tiene una habilidad similar a la manipulación de sangre, que permitió que el cuerpo de Emilia derritiera la escarcha circundante en poco tiempo. Cállate, hechicero. El nuevo enemigo parecía estar de muy mal humor, o quizás posee naturalmente un temperamento volátil, con sus emociones completamente escritas en su rostro. Esas palabras claramente deberían ser las mías. ¡Sas! Al ver que los enemigos estaban a punto de escapar, Emilia, que no había derretido completamente la escarcha, ya no dudó más, arrancando directamente la pequeña mitad restante de su cuerpo del hielo. El área originalmente conectada estaba algo desgarrada, pero esto no pudo impedir las acciones de Emilia. Inmediatamente después de proyectar su arco largo y tensar Runting en la cuerda del arco, la hoja originalmente larga se dobló en una forma casi espiral. El estado que Emilia usa más comúnmente. ¿Qué? Solo no te mato porque los otros hechiceros llegarán pronto. Suficiente, tú fuiste quien dijo que debíamos retirarnos, ¿no es así? Al ver a su compañero recién llegado a punto de volver a una pelea a muerte con Emilia, el monje rápidamente invocó un espíritu maldito para cubrirlos a ambos. Luego, otro espíritu maldito gigantesco, como un gusano de arena, perforó el suelo. Apuntó sus piezas bucales viciosas hacia los dos, mordiendo inmediatamente, y continuó perforando en las profundidades de la tierra. Grunting. En el momento en que el gusano de arena comenzó a perforar bajo tierra, la flecha espada en la mano de Emilia completó su infusión de energía mágica y se disparó ferozmente en la dirección de la fuga del enemigo. La luz carmesí cortó el cuerpo del gusano de arena y se infundió en él, pero no logró detener el movimiento del títere. Todo lo que quedó en el suelo fue la mitad de un cadáver, un agujero notable y restos absolutos. ¿Aún así escaparon? No capturar a los enemigos significa que podrían continuar con su plan original, ¿no es así? Aunque Emilia aún no sabe cuál es su llamado plan, afortunadamente, la persona informada de su lado fue rescatada, por lo que el esfuerzo no fue completamente en vano. Señor Emilia. Está bien. Mechamaru Zero, después de soportar ataques sucesivos, había perdido por completo la capacidad de moverse. Por más reacio que fuera, Kokichimuta solo pudo optar por abandonarlo. Habiéndose separado del mecha, aterrizó directamente junto a Emilia. Después de confirmar la fuga del enemigo, se apresuró a revisar las heridas de su benefactor. Pero cuando llegó, vio que las áreas originalmente desgarradas en el cuerpo de Emilia habían comenzado una recuperación lenta pero visible. Estaba claro que estaría completamente libre de los efectos muy pronto. ¿Eso es técnica maldita inversa? El hecho demuestra que la afirmación sobre un entorno peligroso que estimula el potencial humano es absolutamente correcta. Debido a que estaba completamente concentrado en luchar contra el enemigo, Emilia apenas prestó atención a las heridas en su cuerpo. Un brazo perforado, su cuerpo sufrió múltiples abrasiones y, lo más importante, la escarcha reciente había invadido su cuerpo a través de estas heridas. Sin embargo, Emilia se liberó a la fuerza del control incluso antes de que se derritiera por completo. A veces, las bajas temperaturas pueden usarse para controlar el sangrado como medida hemostática, pero la técnica maldita de formación de hielo claramente no es una técnica de curación tan suave. La mayoría de las personas no han encontrado escenas donde un brazo con congelación se vuelve necrótico y requiere amputación, pero a menudo se menciona en medios como películas, programas de televisión y noticias. Después de todo, en temperaturas extremadamente bajas, incluso se pueden formar cristales de hielo dentro de las células, destruyendo completamente la estructura de toda la célula.
Cuando el tejido destruido excede cierto límite, la capacidad de autocuración del cuerpo humano no puede repararlo, lo que significa que esa parte del tejido corporal se ha vuelto necrótica. Si la sangre no puede circular normalmente, ¿cómo puede entregar nutrientes y reemplazar las células muertas? Por lo tanto, solo la amputación puede minimizar el impacto negativo de la lesión, al menos bajo las condiciones médicas de la ciencia moderna. La congelación que Emilia acababa de sufrir era definitivamente grave, especialmente porque la herida en su brazo estaba expuesta. Todo el brazo derecho podría haber requerido una eliminación parcial para estabilizar la lesión a menos que pudiera ser enviado rápidamente a Shokoyari para recibir tratamiento. ¿Representaba tal lesión una amenaza para la vida? Para una persona común, probablemente estarían tendidos en el suelo, respirando superficialmente. Emilia meramente creía subjetivamente que aún podía luchar, pero su cuerpo ya había llegado a su límite. Sin que él lo supiera, la incipiente técnica maldita inversa ya se había activado, reparando los tejidos dañados en su cuerpo a un ritmo lento pero efectivo. Técnica maldita inversa Emilia bajó la cabeza para mirar las abrasiones casi completamente recuperadas en su brazo. La piel allí era tan suave como la de un recién nacido, solo su ropa dañada indicaba que la herida había existido alguna vez. Aunque la señorita Shoko le había dicho que comprendería espontáneamente la técnica maldita inversa poco después de realizar el destello negro, Emilia realmente no esperaba que este momento llegara tan silenciosamente. La cantidad de poder maldito y energía mental consumida al usar técnica maldita inversa para curar no es fija. Es como un sastre experto que puede coser un agujero con solo unas pocas puntadas, mientras que un novato necesita al menos decenas de puntadas, y el efecto podría no ser tan bueno como el del primero. Técnica maldita inversa también es una habilidad basada en imaginación. El usuario debe visualizar el proceso de su cuerpo siendo curado para lograr el efecto más perfecto. La técnica maldita inversa de Satoru Gojo es altamente precisa, incluso permitiéndole proporcionarse constantemente un cerebro nuevo. Esto se debe principalmente a que sus 6 ojos pueden adquirir información con precisión, permitiéndole completar este proceso con una vista microscópica. Y la razón por la que Shokoyari puede curar fácilmente las heridas de otros se debe a su conocimiento médico profesional, que le permite manejar perfectamente todas las situaciones. Después de todo, en una situación como una costilla rota perforando un órgano, usar directamente técnica maldita inversa claramente no lo repararía perfectamente. La posición del hueso tendría que corregirse primero, ¿verdad? Debido a que era una técnica que acababa de comprender, la precisión operativa de Emilia con técnica maldita inversa era todavía baja, y el alcance de la reparación estaba actualmente limitado solo al tejido de carne y sangre en la superficie de su cuerpo. Pero esto es suficiente. Pasar de 1 a 10 es mucho más simple que pasar de 0 a 1. Emilia temporalmente no puede aplicar la capacidad curativa de técnica maldita inversa a los órganos internos, y mucho menos a órganos simulados como sus circuitos mágicos, pero todo esto es, en última instancia, solo cuestión de tiempo. Después de confirmar su condición física, Emilia levantó la cabeza nuevamente para examinar al joven que se había presentado ante él. ¿Tú eres el verdadero cuerpo de hechicero de Mechamaru definitivo Kokichimuta? Aunque no logró capturar directamente al enemigo, esta operación al menos rescató al objetivo de la misión original y les permitió reunir algo de información sobre los antecedentes del enemigo, por lo que fue un esfuerzo exitoso. Sin embargo, el joven frente a él tenía todas sus extremidades intactas, y la única lesión en su cuerpo era una cicatriz en el cuello. No se parecía en nada a alguien agobiado por una restricción celestial. Sí, pero como alguien de la escuela de Jujutsu encontró este lugar, significa que mi estatus como espía ha sido expuesto. Cumpliré con el voto establecido en el programa y divulgaré toda la información que sé. No me importa qué juicio hagan los superiores, solo que no se revele nada de esto a los estudiantes de Kioto. A diferencia de la mayoría de los estudiantes de la escuela de Jujutsu, los padres y la familia de Kokichimuta todavía están vivos, pero todos son personas comunes. La tristeza y la lucha que sintieron al darse cuenta de que habían dado a luz a un niño con discapacidad severa son, por supuesto, imaginables. Afortunadamente, eligieron no abandonar a su hijo imperfecto y lo criaron hasta cierta edad, hasta que Kokichimuta fue descubierto por el mundo del Jujutsu y se convirtió en hechicero. Luego usó su marioneta para crear la apariencia de su propia muerte. Podrían sentirse aliviados o podrían experimentar un período de dolor, pero cualquiera de las dos opciones es mejor que la tortura prolongada para ambas partes. Así que ahora, las personas más cercanas a él son probablemente solo sus compañeros de clase y maestros en la escuela de Jujutsu de Kioto.
Una persona siempre necesita algún tipo de vínculo para vivir normalmente, de lo contrario, solo le quedaría la obsesión y el odio por su discapacidad física. Pero ahora que su cuerpo ha sido restaurado, ya no hay nadie a quien necesite buscar venganza. Su objetivo original se ha cumplido, por lo que no hay necesidad de empujarse a otro abismo, de lo contrario, ¿no habría sido más conveniente para él unirse al bando de los espíritus malditos en aquel entonces? En cuanto al juicio, por ahora no tengo intención de informar nada de esto a los superiores. La detección y el descubrimiento del espía fueron asuntos puramente privados de su lado, y la operación se llevó a cabo de manera encubierta. Emilia claramente no tiene ninguna razón para informar voluntariamente de tal asunto a los superiores, con quienes no se llevan bien. Además, todavía hay varios espías desconocidos entre los superiores. ¿Por qué entregar la iniciativa así? Si alguien se presentara voluntariamente para acusar y criticar en ese punto, les facilitaría localizar al enemigo. En cambio, Emilia está más preocupado por otro punto. Entonces, ¿tu restricción celestial? Fue resuelta por ese usuario de maldiciones, usando una técnica maldita llamada transfiguración inactiva. Este fue el voto que hice con ellos antes, explicó Kokichimuta. Les proporcioné la ubicación y la información de la barrera de la escuela de Jujutsu, y ellos se encargaron de eliminar la discapacidad física causada por mi restricción celestial. Originalmente, el voto también incluía la condición de no dañar a los miembros de la escuela de Kioto. El voto se completó hace un tiempo, y no acepté unirme a su plan, por lo que definitivamente me matarían, al haber aprendido parte del plan. Por eso creé el programa de autorrescate con mi representante. Alguien capaz de crear en secreto un dispositivo masivo como Mechamaru Zero no sería tonto. ¿Cómo no iba a tomar precauciones al tratar con un tigre? Si fuera un estudiante como Itadori Yuji, podría no darse cuenta de que lo engañaron hasta días después de que le robaran los pantalones cortos. Ya veo, así que transfiguración inactiva tiene este tipo de efecto. Porque en manos de Maito, era puramente una herramienta para matar, Emilia había pasado por alto por completo su potencial curativo. Si se considera esto, la capacidad curativa de transfiguración inactiva, que puede corregir de manera completa y libre el estado de un cuerpo humano, ¿no está varias dimensiones por delante de técnica maldita inversa? Pensándolo así, si el oponente pudiera entender la existencia de los circuitos mágicos, ¿podría incluso conjurar tales órganos mágicos de la nada? ¿Y qué hay de un hechicero? ¿Cuál es el órgano especial que permite a un hechicero dominar el poder maldito? Kokichimuta, por supuesto, no sabía que los pensamientos de Emilia se habían dispersado a otro nivel. Simplemente continuó su explicación de la conversación anterior. Además, mi escondite original debería haber sido conocido solo por unos pocos altos funcionarios, sin embargo, los espíritus malditos aún lo encontraron. La relación entre los superiores de la escuela de Jujutsu y los espíritus malditos debe ser más que un simple intercambio de intereses. Él mismo conoce el principio de no tratar con un tigre. Seguramente la gente en los altos rangos no sería inconsciente, ¿verdad? ¿Podría ser que aquellos que logran convertirse en superiores no sean más que tontos incompetentes? Una estructura departamental relativamente compleja puede efectivamente asegurar el funcionamiento estable de una organización completa, pero sin un mecanismo de supervisión o retroalimentación confiable, incluso la entidad más perfecta declinará gradualmente. Ya sea una dinastía o un gobierno, la curva a menudo sigue una trayectoria relativa desde la fundación hasta el pico, y luego desde el pico hasta la decadencia. Incluso el Mechamaru Zero que el propio Kokichimuta creó es igual. El daño a un componente desconocido requiere una gran cantidad de tiempo para inspeccionarlo, y por más que se actualice e itere, toda la máquina eventualmente será reemplazada por una nueva marioneta. Los superiores de la escuela de Jujutsu solo se han establecido durante unas pocas décadas. Aunque existieron organizaciones oficiales de hechiceros hace mucho tiempo, ninguna de ellas tenía el nivel actual de unificación y autoridad. Aquellos por encima de la escuela de Jujutsu pueden dar órdenes libremente a los de abajo, pero los de abajo tienen pocos medios para supervisar a los de arriba, lo que hace que el mecanismo parezca muy imperfecto. Por supuesto, también es posible que cuando las tres grandes familias colaboraron con el gobierno para establecer a los superiores, nunca tuvieron la intención de que los hechiceros por debajo de la escuela de Jujutsu se convirtieran en altos funcionarios.
Lo más alto que los estudiantes de la escuela de Jujutsu pueden alcanzar es el estatus de hechiceros de grado 1, que reciben salarios y tratamientos más altos, pero no serán los altos funcionarios sentados atrás tomando decisiones. De hecho, aparte de los miembros de las tres grandes familias, muchos de los llamados superiores son personas comunes del gobierno que ni siquiera son hechiceros. Si algo inesperado sucede o aparece un topo entre esos individuos, es genuinamente difícil detectar alguna falla desde la perspectiva de la escuela de Jujutsu, a menos que haya pruebas contundentes de antemano. Alternativamente, si se pudiera llegar a un consenso con las tres grandes familias, podría no ser imposible. Pero con Gojo Satoru e Itadori Yuji involucrados, ¿no sería eso demasiado difícil? Altos funcionarios, Emiya genuinamente no puede investigar esto solo. No es como si pudiera infiltrarse personalmente entre los superiores, ¿verdad? Incluso si el alto funcionario que confabula con los espíritus malditos fuera estúpido, no dejaría pistas en su lugar de trabajo. Como mucho, podría haber algunos rastros débiles en casa, pero sin un sospechoso, es difícil proceder con la investigación. Parece que para evitar que los hechiceros con poder tomen venganza privada contra los superiores, gran parte de la información aún está oculta para aquellos por debajo de la escuela de Jujutsu, lo que prácticamente proporciona espacio para que el crimen crezca desenfrenadamente. En cuanto a la otra pregunta, la parte precisa del cuerpo que diferencia a un hechicero de un no hechicero, Emiya realmente no la ha investigado, ya que el poder maldito siempre puede generarse en cualquier parte del cuerpo. Preguntará a la señorita Shoko cuando regrese, y quizás también indague sobre cuestiones relacionadas con la técnica maldita inversa. Emiya-sensei. ¿Están bien ustedes dos? Justo entonces, la voz de Utai Meyori se acercó. Ella y Mei Mei corrieron hacia el lado de Emiya. Como refuerzos que llegaron tarde, su velocidad fue un poco lenta. Pero después de ver la escarcha que aún permanecía en el arma de Mei Mei, Emiya pudo entender aproximadamente la situación que acababa de ocurrir. Los refuerzos de ambos lados en realidad se habían encontrado antes de llegar al campo de batalla, pero los enemigos habían usado una técnica maldita con efecto de control para ganar tiempo, haciendo que Utaime y Mei Mei se retrasaran ligeramente. Si uno fuera descuidadamente cubierto por la escarcha, liberarse sería realmente un desafío. ¿Eliminaste al enemigo solo, o escaparon? La fuerza de ese usuario de maldiciones era bastante aterradora. Si no hubiera renunciado a la pelea, es posible que nosotras dos no hubiéramos podido retirarnos sin lesiones. Ciertamente, esa técnica maldita de hielo era increíblemente absurda tanto en ofensiva como en defensiva, y podía usarse como apoyo para controlar a los enemigos en cualquier momento. Era mucho más fuerte que las habilidades que solo podían crear una sola bala. Tal enemigo, combinado con la persona que ya planeaba matar a Mechamaru, la fuerza de los dos usuarios de maldiciones debía exceder absolutamente el alcance de los hechiceros de grado 1. ¿Emiya los derrotó solo? ¿No podían haber logrado su objetivo y llevarse a Mechamaru? Espera. Fue entonces cuando Utai me recordó algo de repente y notó al joven que estaba junto a Emiya. Eres Mechamaru no, Kokichi Muta. Como maestra, Utaime, a diferencia de los otros estudiantes, ciertamente había visto hace mucho tiempo cuál era el verdadero estado del cuerpo de su alumno. Pero este joven desconocido de aspecto limpio, ¿quién es? Sí, sensei. Un recluso que pasa años en casa y un amigo que solo se ha comunicado en línea, inevitablemente se sentirán incómodos al conocerse en persona. Kokichi Muta estaba experimentando esta emoción. Además, acababa de cometer un error tan grande. Encontrarse con conocidos ahora era una agonía para él. ¿Eres realmente tú? No, quiero decir, ¿cómo cambiaste a esta apariencia? ¿Es algún tipo de robot humanoide? Extraño. Ante la confundida Utaime, Kokichi Muta no tuvo más remedio que repetir sus palabras anteriores. Después de que todo esto aquí terminara temporalmente, Emiya no permitió que Utaime llevara a Kokichi Muta de vuelta a la escuela de Jujutsu de Kioto, sino que lo llevó de vuelta a la escuela de Jujutsu de Tokio. Después de todo, en comparación con la escuela de Jujutsu de Kioto, cuya situación interna aún se desconoce, la escuela de Jujutsu de Tokio, con más de su propia gente, es más segura y menos probable que sea notada por aquellos con intenciones maliciosas. Dado que la situación interna no se informó directamente a los superiores, la marioneta de Mechamaru tuvo que seguir operando en la escuela de Jujutsu de Kioto. En la escuela de Jujutsu de Tokio, Yaga Masamichi proporcionó una ubicación relativamente apartada donde comenzaron a discutir la información que Kokichi Muta había descubierto. El topo dijo que el objetivo del enemigo es el barrio de Shibuya. ¿Planean lanzar un ataque a gran escala directamente contra los no hechiceros para lograr algún objetivo?
Cuando Satoru Gojo regresó a la escuela de Jujutsu esa noche, Emiya le informó inmediatamente de la inteligencia obtenida de Kokichi Muta. Lo que siguió fue la visión de Gojo Satoru en profunda contemplación con una mano apoyando su barbilla, mientras que la otra mano sostenía una cuchara, sacando constantemente sopa de un tazón y llevándosela a la boca, haciendo un sonido de sorber. ¿Elegante? No, esa palabra probablemente nunca se ha asociado con un tipo como Gojo Satoru de principio a fin. Nunca pensé que esos tipos tuvieran mucha brújula moral, pero no esperaba que planearan directamente un ataque a tan gran escala. ¿De verdad no les preocupa que el mundo tenga problemas? Ups, lo siento. Casi olvido que los enemigos esta vez no son solo usuarios de maldiciones, sino que también incluyen a la facción de los espíritus malditos. Normalmente, los usuarios de maldiciones racionales nunca tramarían un plan para derrocar la sociedad y destruir el suelo que pisan. Los espíritus malditos irracionales ni siquiera pueden planear nada coherente. Ahora, el objetivo de los espíritus malditos es claro. ¿Quieren eliminar a los humanos y gobernar el mundo ellos mismos? En serio, no son más que unos productos de desecho sin valor. ¿Por qué siempre les gusta tener sueños tan sin sentido?